Antes de resolver el primer ejercicio, tenemos que conocer sobre la clase file. Se usa para obtener información sobre archivos y directorios. Además, la clase file permite crear y eliminar archivos y directorios. Un objeto de clase Java File representa un archivo o un directorio. También la clase FileInputStream típicamente representa ficheros de texto accedidos en orden secuencial. Se pueden elegir acceder a un byte o varios bytes o al fichero completo. También está la FileOutputStream. Sirve para realizar escritura binaria en archivos como parámetro, reciben el texto y la ruta. Nos encontramos en el paquete controller, en public class control. Las variables A1 y A2 sirven para guardar los nombres de los archivos, los cuales se pasan por parámetros en el método leer. Se le aplica un substring, ya que con esto logramos quitar la extensión para poder crear el nuevo archivo, que contiene la mezcla de los dos nombres del archivo, del método leer. La variable nameA es la que nos une los dos nombres del archivo, previamente quitando las extensiones. De ahí usamos el método archivo de la clase file, lo cual con su método exins le preguntamos si el archivo no existe, se puede crear. Después de ello, se procede a realizar la escritura dentro de este archivo, en este caso, los contenidos de los archivos del método leer. Finalmente, en esto se usa el método close. Con esto cerramos la conexión con el archivo. En otras palabras, finalizamos cualquier tipo de ejecución de los archivos. En la línea de código 39 se puede ver que usamos el FileInputStream, que da la posibilidad de escribir un archivo. En la línea 54 del código usamos que vayan leyendo carácter por carácter. Cuando llegue al -1 es la última línea del archivo. En el método string leer, este método lo único que hace es leer los dos archivos y guardarlo en la variable string llamada text final. El contenido de estos archivos de igual forma se aplica al método exins, que sirve para verificar si el archivo existe. En la parte de 117 del código, en in igual a new final input stream patch 2, eso es lo que lee el segundo archivo. Para finalizar, este método retorna el contenido de los dos archivos utilizando los cuales se usa en el método crear archivo. Ahora nos dirigimos a la parte de la visualización en el paquete inicio. Lo único que hacemos en este paquete es que el objeto GDController es el que nos ayuda a traer los métodos de las clases. A continuación, la conexión a base de datos del ejercicio número 2. A continuación nos encontramos en el ejercicio número 2, en el paquete controller, en public class control. En esta parte de aquí usamos la clase controller, la cual sirve para ejecutar los métodos de la clase operaciones del SQL. Al final del código, en public void consultar DNI, este método nos sirve para consultar al usuario mediante el DNI. A continuación nos movemos al paquete modelo en public class conexión. En la parte de aquí solo usamos los private de los string, del driver, de la conexión del string, el user y el password. A continuación nos dirigimos a operaciones en el mismo paquete modelo. Es muy importante para el registro de la base de datos se usan los métodos de la clases de statement y result. Con el statement se inicia la conexión y el result
nos devuelve los resultados de una consulta seleccionada. Para poder ver estos datos se usa el método getString o getDouble de la clase resultSet. Validar user es un método que ejecuta una consulta de la base de datos. Si el usuario existe, el método devuelve un true. En public boolean ingresar, el método que sirve para ingresar un registro en la base de datos, este nos devuelve un true si es que el ingreso fue exitoso. Mientras que en public void query user nos dirigimos al método que sirve para registrar una consulta de DNI. Ahora nos vamos a visualizaciones. En el paquete de visualizaciones, en public class login. Aquí instanciamos en el controlador y creamos las instancias, creamos la gráfica. En la parte final usamos las instalaciones de la clase JFrame de registro de una vez validada el usuario. Si se despliega la ventana de registro, En el mismo paquete nos dirigimos al registro. En este solo creamos el diagrama, la gráfica de nuestro programa. Y también la instalación al controlador. A continuación se mostrará el funcionamiento del programa del ejercicio número 2. Dígame su cédula rápido. Ya. Como podemos observar, aquí tenemos la conexión a la base de datos del ejercicio 3 y 4. A continuación, vamos al ejercicio número 3, en el cual nos encontramos en el paquete controller en public class control. En este public class, lo único que hacemos es usar un public void ingreso, donde se va a poner la temperatura y el estado 1, la temperatura en double y el string en estado 1. A continuación vamos al paquete modelo, donde está conexión. En la parte de aquí es donde conectamos a la base de datos, con unos private donde está el drive, la conexión de string, el use, el password y un public connection de cadena, donde si hay la conexión aparecerá como conexión establecida. En caso contrario, error al cerrar o errata general. A continuación, en el mismo paquete modelo, vamos en operaciones SQL. En la parte de aquí es donde instanciamos la conexión
con un public void ingresar, donde se va a ingresar la temperatura y el estado 1. Comenzando con un boolean estado false, donde va a ser en caso contrario, cuando esté conectada va a seguir la cadena. En caso contrario aparecerá error al insertar. Como último tenemos la visualización en el public class inicio, donde va a estar seleccionada la visualización de nuestro programa. El funcionamiento del ejercicio número 3 unido con el ejercicio número 4.